Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Semibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Simi Actualidad y tengo el gusto de acompañar a María Teresa Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Simi Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Simi Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Desarrollan investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México una molécula para tratar el cáncer de mama triple negativo. Se trata de una innovación que podría ofrecer una solución accesible y eficiente. Avanza nuestro país para que la violencia en contra de las mujeres sea cosa del pasado. Sin embargo, existen todavía desafíos que requieren esfuerzos constantes y coordinados en esta materia. Sobre el asunto platicaremos con la psicóloga Abigail Pérez, especialista en atención clínica, talleres psicoeducativos y proyectos enfocados a la prevención de violencia y las adicciones. Pero antes vamos con Tere Aviña. Tere, por favor. Gracias, Rafa. Y ahora entramos en contexto. Con Simi Actualidad. Nuestro país presenta avances importantes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, aunque los retos siguen siendo de gran magnitud. Desde su aprobación oficial y entrada en vigor en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha fortalecido marcos legales que permiten tipificar diversas modalidades de agresión como la física, psicológica, patrimonial, sexual y económica, lo que ha permitido visibilizar este problema como una cuestión estructural y no únicamente como hechos aislados. De igual forma, se han desplegado mecanismos de alerta y atención, como la alerta de violencia de género contra las mujeres, que obligan a la coordinación federal, estatal y municipal a responder ante situaciones críticas de violencia. Entre 2016 y 2021, la prevalencia de violencia entre mujeres de 15 años o más vivida en el último año disminuyó cerca de 16%. Sin embargo, la magnitud del desafío queda patente, ya que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México han experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Estos progresos reflejan que tanto la política pública como la movilización social y los sistemas institucionales han comenzado a converger hacia un enfoque más integral. No obstante, la persistencia de altos índices de agresiones y la impunidad siguen demandando acciones más profundas, desde una mejor investigación de delitos hasta presupuestos adecuados para refugios y programas de apoyo. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Abigail Pérez Pérez, quien es licenciada en Psicología por la UNAM, con especialidad en Intervención Clínica en Adultos y Grupos y diplomado en Tratamiento de Adicciones. Actualmente, Abigail forma parte del Centro Simi de Salud Emocional, donde brinda acompañamiento psicológico y atención en crisis. Muchas gracias. Bueno, pues mire usted, muchos temas tienen importancia urgente para su tratamiento, para su análisis, y es lo que tratamos de hacer aquí en Simi Actualidad, presentarle las cosas que tienen que ver con su vida cotidiana. Pero uno de los principales, y me da mucho gusto por eso hoy abordar este tema con la psicóloga Abigail Pérez, es la violencia contra las mujeres.
Hemos tenido muchísimos tristes, terribles ejemplos de violencia contra la mujer que llegan a la peor expresión que puede haber en México y que todavía hoy no es un asunto resuelto. En este país hay un promedio de 7 feminicidios cada día en un país de 119, 120 millones de habitantes. Y esta es una situación que empieza desde los pequeños detalles de la vida diaria, y eso es lo que queremos conversar con Abigail Pérez, porque ella es experta en la atención de crisis en el Centro CIMI de Salud Emocional. Y por esa razón le damos la bienvenida y le agradecemos la compañía, y sobre todo le vamos a agradecer más la orientación sobre este tema. Muchas gracias. Yo agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes, hablando de un tema tan complejo, tan complicado y tan común. A pesar de que se ha tratado de erradicar, creo que cabe resaltar que la violencia sigue siendo un problema a nivel mundial y a nivel del país. A ver, tenemos que entender la violencia como un hecho, no como un hecho que tiene graduaciones. No hay pequeñas violencias y grandes violencias. Hay violencia. Hay violencia. Que se expresa de diferentes formas. Exactamente, existen diferentes manifestaciones. Yo creo que a lo mejor muchas personas del público que nos observan, pues tal vez no tienen este conocimiento, pero actualmente, justamente para que se pueda erradicar, prevenir y atender la violencia, se ha clasificado en diferentes tipos, que son la violencia psicológica, abarcando la emocional y la verbal, la física, que implica cualquier tipo de contacto físico, la económica, donde pues obviamente es violentar a partir de la economía. O sea, someter a una mujer que no tiene una fuente regular de ingresos porque está dedicada a la atención de su casa, no tiene ingresos propios. Claro. Entonces, quien sí tiene ingresos propios, que es, supongamos, su pareja, la somete a su voluntad porque él tiene la aportación económica y ella depende de él. Así es. Básicamente la violencia tiene mucho que ver con el control y el poder. Entonces, cuando hablamos de violencia económica, es justamente cuando se ejerce el poder y el control a través de la economía que se tiene que distribuir en el hogar, hacia la pareja o incluso hacia las necesidades básicas del propio hogar, ¿no? Ahora, toda violencia es un ejercicio de poder. Toda, sí. La que sea. La violencia, digamos, doméstica contra la mujer es una expresión de poder de quien controla los ingresos de esa casa, ¿no? Entonces, la violencia tiene mucho que ver con esto que se ha llamado el dominio patriarcal de las relaciones familiares. Sí, está totalmente relacionado con el patriarcado y con el machismo, porque básicamente hablamos de que la violencia específicamente contra la mujer ha sido principalmente con perspectiva de género, que es toda violencia dirigida hacia una mujer, y con violencia intrafamiliar, que es la violencia que se vive dentro de las casas o los núcleos familiares. Y ahí, pues básicamente, por ejemplo, las manifestaciones de violencia de tipo emocional o psicológica, que son la culpabilización, hacer responsable o hacer sentir responsable a la pareja de que ella es quien tiene la culpa de que las cosas no fluyan, de que la casa no funcione, de que la relación no avance. Es una técnica, una estrategia que al final se utiliza con la intención de obtener un resultado, ¿no? Que es al final deslindarme yo de las responsabilidades, culpando a la otra persona, manipulando, pero sí tiene mucho que ver con ese poder y control que se quiere tener sobre la relación, sobre la familia, sobre la casa. Ahora, yo no sé si en la psicología la mujer víctima de violencia genera con su conducta una reacción equivalente, defensiva. No en todos tiene una manifestación de la misma forma, porque ahorita que lo decías es un tema interesante, ¿no? Porque si hablamos de violencia de género, no hablamos solamente de la violencia que se vive en los hogares, hablamos de la violencia laboral, de la violencia que se vive en las escuelas, en los espacios de desarrollo, y hablamos de la violencia en general social hacia la mujer. Y en este tipo de casos o situaciones siempre va a haber una consecuencia.
pero a veces las mujeres lo que hacen es implotar. O sea, sí exploto, pero no lo expreso. Me lo guardo, sí hay me lo una quedo. reacción. Sí hay una pero reacción. a veces la reacción no se expresa hacia afuera, sino No, hacia adentro. exactamente. En términos de resignación, dolor, abnegación, amargura, frustración. Frustración, tristezas, depresión. Entonces, ese gran valor que se consagró en la cultura mexicana de la abnegada madrecita mexicana que sufre en silencio y carga su cruz, eso es estar psicológicamente afectada y enferma. Son las consecuencias y las secuelas que genera vivir episodios de violencia. Y obviamente la exposición más prolongada a violencias va generando muchísimo mayor impacto en las mujeres, en las personas que son agredidas en general. Cuando una violencia no se expresa, no se detiene, no se pone un límite, hemos tenido casos donde la consecuencia más grande de la violencia de género no solamente es el feminicidio, sino el suicidio, ¿no? Mujeres que ya no supieron qué hacer con todo lo que estaban viviendo, con todo lo que tenían que enfrentar, y entonces como única salida encuentran hacerse daño a sí mismos. O sea, la implosión de ese aguantar y no encontrar una salida digna para la situación que se está viviendo, pues lleva a una mujer a explotar tanto que termina con su propia vida, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de este tema, justo el tema de hoy, que es cómo ha avanzado la erradicación o la atención hacia la violencia contra las mujeres, pues justamente ahí es donde se hace este movimiento social, que se hacen las marchas, que se hacen las manifestaciones, porque la finalidad de eso es tratar de solicitar que se escuche a las mujeres, que se visibilice a las mujeres, los derechos de las mujeres. O sea, hubo un largo periodo de la historia en el que ninguna mujer habría salido a la calle para protestar porque existe una violencia permanente en su contra que se expresa de muchas formas. Violencia doméstica, violencia económica, chantaje, violencia sexual, ¿no? Tú tienes que hacer lo que yo digo porque eres mi esposa y te callas. Y la mujer se tiene que quedar callada. Ahora, ese marco de abusos ya no tiene como cómplice al silencio. No. Se está tratando de promover justamente que ya haya una atención, una intervención cuando se encuentra que existe violencia, pero también que haya una prevención. Y por eso es que se han tratado de crear sistemas. Se creó esta ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, en donde ya tal cual hay leyes, hay artículos, hay diferentes cosas que se van desplegando para poder el día de hoy decir la violencia es un delito. Y tú puedes defenderte, tú puedes denunciarlo, tú puedes expresarlo, tú puedes el día de hoy ponerle un alto a esta situación. Tenemos otra de las medidas que se ha implementado, que es el violentómetro. Es tal cual un termómetro de la violencia, en donde ahí se van poniendo muestras, manifestaciones de violencia. Sí, cuáles conductas se empiezan a hacer. Por ejemplo, ¿cómo va? ¿Dónde empieza la violencia? Empieza con manifestaciones sutiles. Con manifestaciones que a veces uno empieza a normalizar y que a veces no son tan visibles. Entonces el violentómetro se crea como una estrategia de concientización, desde que te empieza a culpabilizar, a ridiculizar, a invalidar, a burlarse de ti, a hacer comentarios pues hirientes. Ahí ya empezamos a tener estas manifestaciones de violencia. Vamos a hablar un poco de este abordaje tanto jurídico como político y social que ha permitido lo que todos podríamos considerar un avance en el conocimiento del fenómeno, pero que no ha generado de manera concomitante la solución del problema, que yo veo que es un problema que no se va a solucionar al 100% nunca. ¿Cómo no se soluciona nunca la violencia en la vida social de todos los pueblos del mundo? Y para usted que las estaba esperando, estas son las buenas nuevas. Sí, mi actualidad. Dos investigadoras del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM desarrollaron la molécula GK1, diseñada para tratar el cáncer de mama triple negativo, el cual es altamente agresivo.
En estudios preclínicos mostró alta eficacia, sin efectos secundarios y con potencial antimetastásico. En breve, la fase clínica será realizada junto al Instituto Nacional de Cancerología, por lo que esta innovación podría transformar la atención de pacientes con pronóstico grave al ofrecer una solución accesible y eficiente. Sí, mi actualidad. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron un rover autónomo con redes neuronales y visión artificial para detectar riesgos geológicos, gases tóxicos y condiciones extremas en minas. Equipado con sensores, cámara de profundidad y una minicomputadora de alto rendimiento, el robot genera mapas 3D y datos geoespaciales sin conexión a Internet. Creados por alumnas de la UPIITA con asesoría académica, el prototipo busca mejorar la seguridad minera y podría convertirse en una herramienta industrial de alto valor tecnológico. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora regresamos con Rafa y con nuestra invitada. Bien, regresamos a esta conversación con la psicóloga Abigail Pérez aquí en Simi Actualidad y hemos estado analizando pues los diversos tipos de violencia en contra de la mujer y la forma como se ha ido abordando el intento hasta ahora de solución de estas circunstancias que en su conjunto crean un problema de enorme injusticia y de enorme daño personal, familiar, social y yo diría nacional, porque no hay razón de que la mitad de la población maltrate a la otra mitad de la población. Porque Claro. más o menos vamos mitad y mitad, ¿no? Sí, más o menos. De hecho, las estadísticas dicen que a veces hasta somos más mujeres, ¿no? Y si le sumamos que los hombres tienen muchísimas más probabilidades de muerte, sí, a veces de pronto en la sociedad hay más mujeres. Entonces, algo que se ha hecho para tratar de equiparar esto que nos decías, Rafael, pues es tratar de llegar a una equidad de género, en donde tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades y es una batalla constante que ha costado trabajo, no tiene mucho, tiene apenas 72 años que la mujer pudo votar, tenemos apenas desde 2007 para adelante con una ley que tal cual protege y sanciona desde la violencia psicológica, la violencia física y creo que lo complicado es lo social, porque aunque se han creado instituciones que ayudan a las mujeres, a veces los funcionarios y el personal de los ministerios sigue cayendo en invalidar, en no darle la visibilidad que se debe a las violencias. Ahora, una cosa es reconocer los derechos y otra cosa es poner en práctica esos derechos y también poner en práctica un mecanismo que sancione la violación de esos derechos en un país en donde la justicia es algo tan lejano como el respeto a la mujer o el respeto al hombre también. Entonces, a mí en lo personal me gustaría un mundo donde no hubiera feminismo y donde no hubiera machismo y donde no fuera necesario, a base del respeto por lo único que somos, que es la igualdad, que se pudiera convivir sin necesidad de especializar la violación a ninguno de los dos sexos que conforman los géneros sociales y de funcionalidad en una sociedad, ¿no? Deberíamos de ser simplemente lo que somos, seres humanos. Debería de ser. La meta, ¿no? Sí, esa sería la meta. Y sobre todo que a lo mejor hablando de personas que viven en un espacio más urbano, pues a lo mejor es muy común ver ciertas ya conductas más equitativas, ¿no? Como que trabajen hombres y mujeres, como que se desarrollen hombres y mujeres, pero todavía tenemos muchísimas comunidades en México donde las mujeres siguen viviendo una violencia intensa desde no poder salir de sus hogares, desde no poder opinar en las decisiones. La violencia mercantil. ¿Cuál es la violencia mercantil? Trata. Pues que a la niña la venden. El papá de una niña va con un compadre y le dice, te doy a mi hija y me das la vaca. Y llévatela a los 12 años. Siguen pasando cosas de ese tamaño, ¿no? Sí, nos sigue faltando bastante avance. Y, por ejemplo, los abusos sexuales
El 90% son adentro de la casa por personas conocidas, familiares, ¿no? Primos, tíos, padrastros, papás, mamás, ¿no? Entonces es un problema que viene desde muy abajo. Sí, y ahí es donde está lo complejo de este tema, que nos enfrentamos a la cultura y a la sociedad, ¿no? Cómo poder controlar, pues, todo lo que hacen básicamente todas las personas en cómo se relacionan y cómo interactúan. Y aunque se han implementado varias medidas, pues también creo que a veces la falta de conocimiento, la falta de información, también a veces hace que las mujeres no se acerquen a estos lugares, pero ya existen institutos para las mujeres que las apoyan en diferentes áreas, desde atención psicológica, asesoría legal gratuita. Tenemos Línea Morada, que justamente la creó el Centro CIME Salud Emocional, donde atendemos gratuitamente 24 horas a mujeres que se encuentran en una crisis. ¿Qué es lo más frecuente que ustedes encuentran en las personas que acuden a la Línea Morada y al centro de atención que se desarrolla a través de esta institución? Violencias intrafamiliares. Mujeres que son agredidas por pareja y mujeres que son agredidas por novios, porque la violencia ya no llega a la casa, ya llega desde que tienen una relación de noviazgo, y también nos llegan mujeres que son violentadas en los espacios laborales, en donde se les hostiga, en donde el jefe, el supervisor les acosa y de pronto pues es este abuso de poder que hay por sus superiores. Entonces, esa dificultad nos encontramos mucho, ¿no? Que dicen, ¿cómo me salgo de este entorno si al final yo no trabajaba, las oportunidades que tengo no son tantas? Pero lo más grave es que, ¿cómo me salgo de este entorno para mudarme a otro que va a ser igual? Porque en el otro lugar también me van a seguir acosando, me van a seguir solicitando en contra de lo que yo vine a hacer aquí. La idea es que se genera una conciencia, sobre todo como sociedad, y creo que por eso se han hecho ciertas medidas, porque la conciencia tiene que venir de ambas partes, tanto de mujeres como de hombres, para no seguir provocando, reproduciendo y generando entornos violentos. El cambiar de ciertos espacios o ciertos escenarios es adentrarte a una oportunidad en donde tal vez encuentres un espacio libre de violencia, pero pues como lo decías, no nos asegura nada, por eso es que nos falta mucho por... No se puede ir jugando a los volados, ¿no? Me voy de aquí a otro lado a ver si acá no me va igual que acá. No, y también por eso existen las leyes, que pues tiene que haber una sanción para las personas que ejercen violencia y tiene que ser algo que también sea, pues, que pueda de alguna forma alguien corroborar o que se pueda comprobar, porque también hay que aclarar que pues esta ley de acceso y las denuncias y los delitos pues se tienen que hacer con un uso correcto. La sociedad ha tenido que implementar tanto medidas, pero también la sociedad es la que a veces complica que se pueda erradicar de manera adecuada y correcta la violencia. O muchas veces la sociedad no cree en lo que le está pasando adentro de su propia casa. O sea, seguimos, creo yo, con el discurso ese de que, bueno, es que cómo no le iba a pasar lo que le pasó si mira dónde traía la falda, si mira dónde andaba, si mira qué andaba haciendo a las 3 de la mañana en el antro, pues qué esperaba. O sea, mientras ese pensamiento se mantenga, pues todos los esfuerzos tendrán que ser de protección y de corrección cuando no debería de pasar nada. Claro, y que esto tiene mucho que ver con estos pensamientos, esta ideología machista donde se marcan mucho los roles y los estereotipos de género, ¿no? Y donde se invalida mucho a la mujer y el que la mujer exprese que no se está sintiendo bien o que fue agredida, ¿no? En esta parte de marcar que fue casi tu culpa por haberte vestido de tal forma, caemos en tu culpabilizar. invitación, ¿no? Tú estabas invitando a que te pasara. Sí, caemos como en seguir violentando. Estabas ofreciendo y entonces pues así no avanza la cosa, pero ya ha avanzado, por lo menos en que hoy hablamos de esto y como usted dijo hace rato, lo que no se ve, lo que no se verbaliza, lo que no se conceptualiza, ni se entiende, ni se puede resolver. Sí, es como si no existiera y creo que ahí es donde está ahorita existe la violencia,
mujer, reflexiona, medita si en tu entorno estás viviendo de alguna forma violencia. Actúa, y denuncia. que puedes hacer algo al respecto para vivir de una forma distinta. Realmente erradicar la violencia de género tampoco significa agredir o violentar a los hombres, sino solamente vivir como mujer de una manera tranquila, de una manera digna, con buen trato y en espacios seguros. No lleva por consecuencia lo siguiente. Hay mujeres que en esta rabia que ya se cansaron de implotar, ahora sí explotan y de pronto pues ya tienen como estos episodios en donde tienen que exigir la violencia porque no se les escuchó de otra manera. Pero no es tal cual el fin, erradicar la violencia contra la mujer y ahora hacer a un lado a los hombres. Esa no es la intención, solamente es que haya una equidad, que haya una área de oportunidad similar para tanto hombres como para mujeres a nivel social y en los hogares. Pues yo le agradezco mucho, psicóloga Abigail Pérez, y vamos a poner en la pantalla los teléfonos, todo el acceso a la línea morada y los que acudan las mujeres a los puntos violeta para también. Que tengamos pues no solamente el diagnóstico de las cosas, sino señalemos una puerta de salida aquí en CIMI Actualidad. Le agradezco mucho sus conceptos y su presencia y su acompañamiento. Y gracias. A usted, muchas gracias. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.